Dios le bendiga, Dios me le guarde grandemente. La mayor parte de las iglesias están esperando el arrebatamiento o el rapto, como quieran llamarle. La manera correcta de llamarle es el rapto. Es como el apóstol Pablo lo describe y lo habla en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Pero la mayoría de las iglesias quieren irse en el rapto, pero no sabemos cuál es el motivo y cuál es la razón en la cual hay un rapto. Para los judíos no se les reveló ningún rapto, y yo se lo voy a hablar más adelante. El por qué los judíos en Israel, Dios a través de Cristo nunca le habló rapto. Pero para nosotros la iglesia, los gentiles, Dios nos reveló un rapto. Y es la iglesia, hoy en día la iglesia no conoce el misterio del rapto. Y de eso vamos a hablar hoy en este momento. El misterio del rapto. ¿Cuál es la razón del misterio del rapto? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué vamos a ser arrebatados? ¿Por qué vamos a ser levantados a la presencia de Dios? ¿Cuál es el motivo que hay del rapto? Lo hablaremos hoy. El misterio del rapto. Dios te bendiga y comencemos el mensaje de hoy. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, que lo tengo aquí escrito, Hechos de los Apóstoles 7, 51 al 60, aparece Esteban, el evangelista Esteban, predicando el mensaje de Jesús a muchos de los judíos, donde en este escenario se presenta Esteban, en la cual fue rechazado por la mayor parte de los judíos, en la cual Esteban fue apedreado por muchos de los judíos. Aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, 51 al 60, se interrumpe el ministerio del reino de Dios de Jesús para el pueblo de los judíos, ya que los judíos trascienden de las 12 tribus de Israel. Y entre esas 12 tribus estaba la tribu de Judá, donde de ahí es donde sale Jesús y los 12 apóstoles. Entonces, los 12 apóstoles y Jesús predicó el mensaje del reino de Dios para Israel, para los judíos. Los judíos trascienden de Abraham en adelante, y de Abraham en adelante salen las 12 tribus. Amén. De la familia de Abraham, de Isaac, de Jacob, salen los 12 apóstoles y también salen las 12 tribus, donde de ahí sale Jesús y los 12 apóstoles también. Pero Cristo predicó el reino de Dios. El reino de Dios es algo espiritual. Es que Cristo llega al corazón y reina en el corazón del hombre. El ministerio de Jesús con los judíos era bautizarse en agua, para luego más adelante morir por los pecados de ellos, y también Cristo prometerles a los judíos establecer un reinado con ellos, un reinado terrenal, un reinado literal, y físico, mas no simbólico, como muchos ministros dicen por ahí que eso ya estamos en el reinado milenial. No estamos en el reinado milenial todavía. Ahora, el ministerio de Jesús se interrumpe en Hechos 7, 51 al 60, que es, aquí lo vimos, Hechos 7, 51 al 60, debido a la incredulidad de los judíos. La mayor parte de los judíos no quisieron creer en su Salvador como el Mesías. Pues entonces aquí
se interrumpe el ministerio de Jesús, el reino de Dios para el pueblo de Israel. Se interrumpe aquí. Y vemos en escena a Esteban ministrándole a ellos donde Esteban fue apedreado. Ahora, cuando hablamos del misterio del arrebatamiento, el misterio del arrebatamiento tiene que ver entre los judíos y entre los gentiles. Repito, entre los judíos y los gentiles. Vamos a la pizarra un momentito, ¿ok? Bien, aquí en el ministerio de Jesús, en el ministerio de Jesús, el reino de Dios con los judíos, ¿verdad? Pues se interrumpe debido a la incredulidad de muchos judíos. Entonces, cuando se interrumpe el ministerio de Jesús, el reino de Dios para con ello, entonces Dios, a través de Cristo, Dios llama al apóstol Pablo. A Pablo, el apóstol, en Hechos, capítulo 9, en adelante. Y para ser un poquito más específico, pues en el 15, ¿ok? Donde el ministerio de Pablo era para alcanzar naciones y naciones de gentes que eran paganas. Eran gente pagana llamada los gentiles. Gente pagana llamada los gentiles, que eran paganos y no tenían ninguna relación con el pueblo de Israel. Aquí estaban los judíos. Aquí estaban los judíos en este tiempo, cuando hablamos de Mateo, cuando hablamos de Marcos, Lucas, Evangelio de Juan. Estos libros no se le escribió a la iglesia. Repito, estos libros no se le escribió a la iglesia. Estos libros pertenecen como parte del Antiguo Testamento. Como parte del Antiguo Testamento. ¿Cuándo viene? Pregunta, ¿cuándo es que viene el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento viene en el libro de Hebreos, capítulo 9, ¿verdad? Versículo, creo yo que es el versículo, vamos a buscarlo por aquí, Hebreos 9, 16 y 17, Hebreos 9, 16 y 17, dice claramente que hay un testador. Hay un testador. El testador que habla hebreo, el testador que habla hebreo, viene siendo Jesús. Pero el Jesús para los judíos. El Jesús para los judíos en el tiempo de los dos apóstoles. El testador dice que tiene que morir, ¿verdad? Porque el testador, siendo Jesús, es el que hace el Nuevo Testamento. Y como Jesús, siendo el testador, hace el Nuevo Testamento, pues dice que tiene que morir. ¿Tiene que morir cómo? Pues obviamente en la cruz, a través de la sangre derramada, ¿ok? Entonces, el libro de Hebreos 9, 16, 17 dice que el testador es Cristo Jesús, que vino para los judíos y tiene que morir. Entonces, si muere, se confirma claramente que hay entonces un nuevo
Testamento. Nuevo Testamento. Entonces, no hay nuevo pacto o nuevo testamento hasta que Cristo en la cruz, siendo el testador, muera. Con la muerte del testador, que viene siendo Cristo, Cristo es el que hace un nuevo testamento a través de su muerte. Entonces la muerte de Cristo es donde hace un nuevo testamento, y el nuevo testamento nos ofrece mejor promesa y mejor esperanza de salvación para todos aquellos que creen en Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, bien importante comprender esto. Ahora, como estamos hablando, el misterio del rapto, según Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, ese es el tema que vamos a desarrollar. Aquí, en Hechos 7, 51 al 60, se interrumpe el ministerio de Jesús. ¿Cuál es la razón en la cual se interrumpe el ministerio de Jesús? Ok. La razón en la cual se interrumpe el ministerio de Jesús es porque los judíos rechazaron a su Salvador Jesucristo. Y al ser rechazado, Jesús llama entonces a un hombre llamado Saulo de Tarso. ¿Ok? Saulo de Tarso. Dios le cambia el nombre de Saulo a Pablo el apóstol. Pablo entonces es un apóstol para que entonces anuncie un mensaje de salvación a naciones que son los gentiles. Los gentiles son naciones de gente paganas, múltiples naciones que no tienen ningún vínculo y ninguna relación con Israel. Repito, los gentiles no están separados de los judíos en el tiempo de Jesús. Los gentiles eran paganos. ¿Qué es lo que Jesús habla en Mateo capítulo? Vamos a buscar el libro de Mateo 6. Mateo 6, versículo 7. Observe lo que dice Mateo 6, versículo 7. Mira la descripción que Jesús habla en Mateo 6, 7 acerca de Jesús enseñándole la oración a los discípulos. ¿Ok? La oración a los discípulos. ¿Ok? Jesús dice, y orando, no use varias repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus muchas palabrerías serán oídos. Jesús estaba distinguiendo, Jesús estaba separando y diferenciando y distinguiendo entre los judíos y gentiles. Los gentiles eran naciones paganas, fuera de Israel, fuera del territorio de Israel. Aquí no había gentiles en el tiempo de Jesús. En los libros Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan, no habían gentiles en el sentido de que Dios a través de Cristo los haya llamado. No habían. Si habían gentiles, estaban fuera del propósito de Jesús, fuera del llamado de Jesús. Ahora, aquí en Mateo 6, 7, Jesús enseñándole la oración a los discípulos, le dice Jesús, no sean ustedes como los gentiles, que ellos piensan que por sus muchas palabrerías, ellos piensan que yo los voy a escuchar.
que yo los voy a escuchar. Jesús describe a los gentiles como personas que no lo escuchan, que no tiene plan de salvación con ellos, mientras Jesús esté vigentemente en el periodo de tiempo de los judíos, ¿ok? En el tiempo del ministerio del reino de Dios para con los judíos, ¿ok? Entonces, el misterio del rapto, viene siendo una separación entre el pueblo judío que rechazó a su Mesías y entre las naciones gentiles, donde ahora Jesús, en Hechos 7, 51 al 60, el ministerio de Jesús se interrumpe ahí. Aquí se interrumpe el ministerio para entonces más adelante Cristo Jesús, cuando asciende el Padre, cuando asciende y sube a la presencia de Dios, llama entonces a Pablo el apóstol. En Hechos 9 en adelante, y para ser más específico, el 15 en adelante. Y entonces Dios, Cristo ya ascendido al Padre, Pablo el apóstol, caminando a Damasco, tiene un resplandor de luz de la presencia de Cristo, y Dios llama a Pablo para que Pablo sea el apóstol a los gentiles. El apóstol que anuncie el llamamiento a las naciones gentiles, que eran gentiles paganos. Y Pablo nos da una referencia en cuanto a los gentiles en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 13, diciendo que los gentiles en otros tiempos no tenían ciudadanía con los judíos. Pablo dice en Efesios 2, 11 al 13, diciendo que los gentiles no tenían ciudadanía ni tenían entrada con los judíos en el tiempo de Jesús. ¿Ok? Bien, ahora el misterio del rapto consiste entre los judíos y gentiles. En otras palabras, cuando el ministerio del reino de Dios a través de Jesús con los judíos en la mayoría de las veces rechazaron a su Salvador Jesús, entonces aquí se interrumpe el ministerio de Jesús con el reino de Dios para con ellos. Entonces Jesús, ya ascendido del Padre, llama a Pablo para que las naciones de los gentiles conozcan a Jesús, que ya había muerto en la cruz, y por medio de la fe en su sangre, los gentiles iban a ser salvados. Esos gentiles somos usted y yo. Los gentiles somos usted y yo, que antes no teníamos participación con el pueblo judío y con las promesas y doctrinas que Jesús le dio al pueblo de los judíos, y ahora en Cristo Jesús somos partícipes de la salvación, de una salvación a través de la fe en la sangre de Jesucristo. Fe en la sangre de Cristo sin hacer ninguna obra. Ahora, cuando hablamos del misterio del rapto o del arrebatamiento, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, pues la mayor parte de nosotros en la iglesia pensamos que el rapto o el arrebatamiento
es que nos vamos con Cristo y se acabó. No. Escuchen bien cómo es el misterio del arrebatamiento. El misterio del arrebatamiento consiste en que Dios había pausado, Jesucristo había puesto una pausa con los judíos, había puesto una pausa con los judíos para entonces darle entrada a través de Pablo el apóstol a los gentiles, que somos nosotros, y que nosotros lleguemos a formar pues una iglesia. Una iglesia. En este periodo de tiempo donde Jesús estaba, Marcos, Lucas, Mateo y también Evangelio de Juan, aquí no había formación de iglesia todavía, pero a través del ministerio de Pablo, poco a poco, vamos entendiendo que se forma la iglesia y pasamos de Israel a iglesia. Pasamos de los judíos o de Israel a iglesia. Pasamos de los 12 apóstoles, pasamos entonces a Pablo el apóstol. Pasamos a Pablo el apóstol para que se forme la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y los gentiles que fueran salvos. El misterio del rapto consiste en que nosotros, la iglesia, antes éramos paganos, no teníamos ninguna relación con el pueblo judío en Israel en el tiempo de Jesús, ¿verdad? En el tiempo de Jesús y los 12 apóstoles, y Cristo Jesús se revela a Pablo para que Pablo sea el que anuncie el plan de salvación para los gentiles. Y el plan de salvación viene siendo por la fe en la sangre de Cristo. Fe en la sangre de Cristo. Ese es el plan de salvación sin añadirle ninguna obra. Entonces, el plan de salvación comienza a través del llamamiento de Pablo para nosotros, la iglesia, que somos los gentiles. Hay que aprender a entender que el propósito y el plan de Dios a través de Jesús para con los judíos fue muy diferente al plan de salvación para nosotros, la iglesia. Fue muy distinto. Aquí no había gentiles. En el tiempo de Jesús habían gentiles, pero en Mateo 7, como le dije yo, en Mateo 6, 7, Jesús le dice a los discípulos: no sean ustedes como los gentiles, haciendo una separación entre judíos y gentiles, porque los gentiles eran paganos y no tenían ninguna relación con Jesús en el ministerio de Jesús con los 12 apóstoles, ¿Comprendemos eso? Bien. El misterio del rapto consiste en que Jesús pudo haber esperado por la restauración de Israel, de los judíos. Él pudo haber esperado, pero no lo hizo de momento, sino que él esperó un tiempo de la gran tribulación, profetizado por Jeremías 30, versículo 7, y también profetizado por Daniel, capítulo 9, 24. Pero Jesús entonces va a esperar el tiempo apropiado de la gran tribulación en adelante para restaurar nuevamente a Israel, levantar a Israel. Entonces Jesús llama a Pablo
y le revela el misterio de la gracia en la fe de Cristo, de que van a ser justificados por la fe. Los gentiles van a ser salvos y el plan de salvación va a ser gracia, fe y justificado por la fe en Cristo Jesús, en la sangre de Cristo, sin obra ninguna. Ahora, Pablo el apóstol nos habla en Romanos. Vamos a ir un momentito a Romanos. Pasen conmigo al libro de Romanos, un momentito. Romanos, capítulo... Capítulo 11, versículo 25 al 27. Pasen conmigo a Romanos 11, 25 al 27. Pasen conmigo. Dice de esta manera: porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio. Pablo le llama al rapto. Pablo le llama al rapto, que lo habla Pablo en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Pablo le llama al arrebatamiento, que es la forma correcta de llamarlo, le llama misterio. ¿Por qué? Porque es un misterio que Dios le reveló a Pablo para que Pablo lo transmita a nosotros, la iglesia, de que el plan, aquí está, ¿ven? De que el plan de salvación para nosotros, la iglesia, a través de la fe en la sangre de Cristo, la iglesia, Dios termina el plan de salvación para todos aquellos gentiles que aceptamos a Cristo. Entonces, el misterio del rapto o del arrebatamiento que habla Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, que ya mismo vamos a leer eso, consiste en que después que los judíos rechazaron a Jesús, viene entonces un periodo de tiempo diferente, que es de Israel, los judíos, a iglesia. De los 12 apóstoles pasa a Pablo para los gentiles. Y cuando dice Romanos 11, 25 al 27, diciendo: porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que seáis arrogantes en cuanto vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Pablo nos está enseñando aquí en Romanos 11, 25 al 27, que cuando los judíos rechazaron a sus Mesías, viene entonces el llamamiento de los gentiles a través de Pablo y el plan de salvación. Y Pablo nos está hablando aquí que cuando termine el tiempo de los gentiles, ¿verdad? Cuando termine Dios con el plan de salvación con los gentiles, lo va a terminar exactamente con el periodo de tiempo con el periodo de tiempo de la apostasía. Primeramente, escuchen bien. En el libro de Tesalonicenses, Pablo habla de apostasía. Cuando llegue el final de la apostasía, cuando llegue el periodo de tiempo del final de la apostasía, lo máximo de la apostasía, lo que va a venir entonces viene siendo es el rapto de la iglesia, ¿verdad? Pero en el rapto de la iglesia viene
porque nosotros vamos a ser levantados a las nubes con Cristo. ¿Cuál es el propósito del rapto de la iglesia? ¿Cuál es el propósito del misterio del rapto o el arrebatamiento, como quieran llamarle? El arrebatamiento es más seguro. Pues el misterio viene siendo en que el plan de salvación de Cristo Jesús para nosotros la iglesia, que somos los gentiles, a través del ministerio apostólico de Pablo, ya terminó. Ese es el propósito. El misterio de, como Pablo le llama aquí, en Romanos 11, 25, Pablo dice en Romanos 11, 25, que no ignoremos el misterio. Pablo le llama al arrebatamiento un misterio que ni siquiera a los judíos se les reveló. Se les reveló solamente a los gentiles a través del ministerio de Pablo. ¿Y cuál es la razón y el motivo del misterio del rapto? ¿Cuál es el motivo y la razón? Pues Dios, culminando y terminando su plan de salvación con los gentiles, y lo va a culminar primeramente cuando llegue el periodo máximo, el periodo de tiempo máximo de la apostasía, para entonces irnos en el arrebatamiento con Cristo en las nubes, en la presencia de Dios. Ahora, mucha gente piensa que para los judíos hay rapto. No. A los judíos no se le entregó el misterio de un rapto. Presten atención. Presten atención. Para los judíos nunca se les reveló un rapto. Para los judíos, tanto en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, a los hebreos, o tanto en el tiempo de Jesús, ¿verdad?, en el tiempo de Jesús y los 12 apóstoles, ¿verdad?, todos los judíos, ¿verdad?, que no creyeron en Jesús, tal como dice Evangelio de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, 11, a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron, haciendo referencia a los judíos, tanto esos judíos que han muerto, ¿ve?, muertos, o a los que estén con vida, si murieron en Cristo, ellos van a ser resucitados. Pero en otro periodo de tiempo que lo habla Juan en Apocalipsis. En Apocalipsis. Quiere decir que lo que Pablo habla en 1 de Tesalonicenses 4, 13, 18, que lo vamos a leer ahora. 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18, dice Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis de los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, presten atención, que en el versículo 16, escuchen bien, en el versículo 16, aquí, Pablo está hablando en Cristo. La palabra en Cristo
está relacionado con el ministerio del apóstol Pablo a los gentiles, que es la iglesia. No es el Israel de Dios, no es el Israel de Dios, no. Está relacionado con el ministerio de Pablo a los gentiles, que somos nosotros la iglesia. El plan de salvación para nosotros la iglesia. Gracia y ser justificado, ¿ok? Y cuando Pablo dice en el versículo 16, en Cristo, ¿verdad? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán en primero. Pablo entonces está diciendo que todos los que murieron, ¿verdad? Murieron en Cristo en el periodo de tiempo, de la iglesia, de la gracia de Cristo, de la gracia, pues van a ser resucitados primero. Aquí Pablo no está hablando de judíos, no está hablando de judíos ni de Israel. Los judíos que murieron, que creyeron en Cristo, sí van a ser resucitados, pero en un periodo de tiempo más adelante, del arrebatamiento en adelante, ¿verdad? Para alcanzar la promesa de Dios, para alcanzar la promesa. ¿Cuál promesa? Pues la promesa de un reinado milenial en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Un reinado milenial literal y terrenal, mas no es simbólico, es literal y físico, ¿ok? Ahora, estos muertos en Cristo van a ser resucitados primero. Y después dice Pablo, luego nosotros los que vivimos y que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor para siempre. ¿Ok? Pues entonces dice, luego nosotros, lo que tenemos en vida, ¿ok? El misterio del rapto o del arrebatamiento viene siendo que ya el plan de salvación para nosotros, los gentiles, que somos la iglesia de Cristo, en creer en la sangre de Cristo, ya terminó. Ese es el misterio, terminó. ¿Qué pasa cuando entonces se cumpla el rapto, el arrebatamiento? ¿Qué pasa? Pues entonces viene otro tiempo diferente, que viene siendo la gran tribulación para los judíos, que viene siendo la gran tribulación para los judíos, que viene siendo después del rapto, viene siendo aquí donde Jesús pues se llega a los judíos para levantar a Israel, ¿verdad? Y para que los judíos, que muchos de ellos no creyeron en Cristo, entonces los judíos van a abrir los ojos. Ahora, ¿qué va a pasar en este tiempo? Pues que en el periodo de tiempo, ¿se ve? Bien, sí. En el periodo de tiempo de los 7 años de gran tribulación, que están divididos en 3 años y medio y 3 años y medio, los judíos van a construir un templo que ya está hecho, pero Dios permitirá que el templo de los judíos sea profanado. ¿Cuál es la razón? Porque en Mateo 24:1 en adelante dice Jesús que va a destruir el templo, ¿verdad? Y cuando Jesús decide hacer un templo para los sacrificios,
de animales, de expiación, etc., para los judíos, pues nunca el templo se destruye, a menos que Jesús sea el que lo destruya. Si Jesús decide destruir el templo, lo destruye. Y si Jesús decide que el templo permanecerá, permanecerá. Pero aquí en este tiempo los judíos decidirán hacer un templo porque ellos en su mentalidad piensan que van a recibir a su verdadero Mesías, pero ellos no saben que van a recibir al anticristo y van a ser engañados. Por eso es que por eso es que Jesús no apoya el templo que estos judíos ya construyeron. ¿Por qué no lo apoya? ¿Por qué no lo respalda? Porque es un templo hecho por manos de hombres. Jesús había dicho claramente que voy a destruir el templo, pero los judíos quieren hacer un templo para que con su mentalidad piensen que van a recibir a su verdadero Mesías. Pero su verdadero Mesías ya ellos lo conocieron aquí, en el tiempo de Jesús, en este tiempo de la iglesia. ¿Me entiende? Y aquí muchos de los judíos que no creyeron en Jesús se van a dar de cuenta que Jesús no es Jesús, porque vino un anticristo y profanó el templo. ¿Ve? Por lo tanto, muchos van a creer y van a abrir los ojos. Muchos van a creer. Y el propósito de ello es que Cristo restaure nuevamente a los judíos, luego de que la iglesia suba a la presencia de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando muchos creen en Jesús, de los judíos, crean en Jesús, los judíos van a ser preservados, van a estar guardados por Jesús para entonces ir, ¿se ve? Ok, para entonces ir a la promesa, que viene siendo Apocalipsis 24, el reinado milenial. ¿Ok? Entonces, este es el misterio. Que la iglesia termina, Dios termina el plan de salvación con nosotros para darle entrada a nosotros. ¿Ves? Hay un plan. Dios tenía un plan contigo, con nosotros, y era salvarnos a nosotros, a los gentiles, por medio del ministerio de Pablo. ¿Qué pasa si Cristo espera por la restauración de los judíos en este periodo de tiempo? Pues entonces el plan de Dios, el plan de salvación para nosotros nunca se cumple. Nosotros seguiremos siendo paganos y sin Cristo. Gracias le damos. Por gracia somos salvos. Efesios 2, 8 y 9. Gracias, Jesús. Gracias porque somos salvos por fe y por gracia. Dios te bendiga y los veremos pronto.